Hoy puede ser. Que estamos muy felices porque tenemos visitas aquí en nuestro estudio. Han brindado una mesa panel excelente en la tarde de ayer con un muy buen marco de público, hablando acerca de extractivismos y reexistencias, diálogos de saberes para la ciencia digna y el buen vivir. Así que ya les vamos dando la bienvenida a cada uno de nuestros visitantes. En primer lugar, a la doctora Clara Olmedo, del Instituto de Investigación sobre Sociedad, Conocimiento y Desarrollo, parte de la organización de lo que ha sido esta mesa panel. ¿Cómo está, profe? Hola, buenos días, Tamara. Bueno, buenos días a toda la audiencia de la UNDEC. Sí, muy contentos porque en realidad ha sido una actividad muy linda, un diálogo de saberes, como dice el título, ¿no? Conversar sobre temas que preocupan, temas que están sobre la mesa en nuestro territorio, así que ha sido realmente un gusto compartir con Guillermo, con Carla, también con Amalia y Raúl, que bueno, eran los otros participantes de la Universidad Jujuy, que bueno, ellos ya viajaron, así que bueno, bienvenidos al espacio de la Radio UNDEC. Le damos la bienvenida ahora sí al doctor Guillermo Folguera, investigador del CONICET, quien fue uno de los de quienes han hablado en el día de ayer, y a su compañera integrante de la red de comunidades costeras, Carla Wishman. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Radio Universidad, bienvenidos a Chilecito. ¿Qué tal? Muchas gracias. La verdad, una alegría estar aquí en Chilecito y en la UNDEC en particular, y bueno, compartiendo efectivamente experiencias y sensaciones hace un par de días en Chilecito en particular, y además estuvimos en Famatina y La Rioja, recordando y sintiendo muchas cuestiones que tienen que ver con la historia del país en general y con la historia en particular de esta región. Carla, bienvenida también, buen día para vos. ¿Cómo están? Buen día, gracias. Bueno, a ver, es un raíz, decíamos recién fuera de aire, el que están desarrollando estos investigadores. Y ¿de qué hablamos cuando hablamos de extractivismos y reexistencias? Parte del panel ayer lo que hizo fue poner en diálogo la experiencia de Amalia y Raúl, que estaban representando al Tercer Malón de la Paz. Sí. También voces como el caso de Carla, que viene del sur y que está muy vinculada a toda la experiencia del offshore, lo que está pasando en gran parte de la costa argentina, y también atravesada por formas de producción y consumo que están determinando gran parte del escenario actual. Y entonces, de alguna manera, lo que estamos intentando con estos diálogos es este doble movimiento necesario a 40 años de la democracia, 40 años de estar cumpliendo la democracia, que significa esta mezcla de compartir experiencias personales y comunitarios y escuchas, ¿no? Y se ha visto a muchísima gente interesada, han contado con un interesante marco de público en Famatina, en La Rioja Capital e incluso aquí en Chilecito. La gente está muy interesada de tener estos espacios para poder dialogar, para poder hablar, para poder de alguna manera denunciar también lo que pasa dentro de los propios territorios. Famatina y Chilecito, la región, para el resto del país representa una comunidad organizada que de alguna manera decidió, no una sino en reiteradas ocasiones, ciertas negativas respecto a los proyectos megamineros. A veces desde afuera, y eso también yo creo que está reproducido del ámbito universitario, se cree que la negativa tiene que ver con no. Ahí hay una frase muy hermosa de John Berger que se pregunta ¿cuánto sí hay detrás de un no? Cuando una comunidad, por ejemplo, dice que no una megaminería, ¿a qué sí? Claro, ¿qué está eligiendo? ¿Qué está eligiendo, no? Y en el caso particular de La Rioja y de esta región, queda muy palpable el tema del agua, como una de las prioridades. El agua que se tiene es escasa, el agua que se tiene con esta vista maravillosa del Famatina, de alguna manera aparece cada mañana representada y necesaria de ser cuidada, y si esa agua va para algunos proyectos, no va para otros, y si esa agua va para algunos cuerpos, no va para otros. Entonces, de alguna manera, todo eso es lo que aparece representado y necesario, y del cual parte de lo que se habló ayer también es cuál es el rol de nuestras universidades nacionales, ¿no?, en este contexto. Claro, el rol de la educación creo que ha sido muy importante en todo este proceso de lucha por el cuidado del agua. Yo recuerdo en el 2005 cuando quería instalarse Barricol, estaba en la secundaria, y profesoras que luego integraron la Asamblea de Mujeres Defensoras del Agua,
iban hacia la escuela y nos comentaban lo que podía pasar si la minera se instalaba aquí. Creo que hay una connotación, un símbolo negativo hacia cualquier camión minero que quiera llegar hasta aquí, hacia cualquier otro proyecto, que han intentado diversos proyectos instalarse en la zona. Tenemos un amor muy grande hacia nuestro Cierro y hacia todo lo que eso representa. Sí, yo en particular, yo tuve una experiencia en derechos humanos a finales de la década del 90 y me involucré con temáticas socioambientales en el 2002-2003. En ese entonces se hablaba de los agronegocios con los transgénicos como un lugar importante y se empezó a hablar de la megaminería, de lo que iba a ser la experiencia de Hachal y de otros lugares en el país. A veces hay un intento, y acá retomo tu intervención, por plantear la discusión como si estuviéramos en el 2002-2003. Uh-huh. Y la verdad que no estamos en el 2002-2003, estamos 20 años después, y una de las posibilidades que tenemos es ir a los lugares que específicamente transitaron. Digo, Hachal, acá nomás... Ya tenemos pruebas, digamos. Claro, ya tenemos pruebas, ya tenemos experiencias. Hachal es una experiencia, en 2015 tuvo el principal accidente minero en la historia del país, justamente con esta empresa, Barrick. Si queremos hablar de litio, que fue uno de los ejes principales también de ayer, podemos ir a la experiencia, por ejemplo, de Catamarca, uh-huh, en el Salar del Hombre Muerto, y lo que representa, que también extrae hace 25 años el litio. Si porque queremos hablar de agronegocios, que también se habló ayer, en particular del trigo HB4, que es uno de los potenciales destinos, la zona donde estamos, del trigo HB4, también más o menos se está cumpliendo 25 años. Digo, estamos hablando de más de una generación, ya tenemos experiencias, comentabas vos, y la memoria social, claro, tenemos que usar. No se trata de elaborar una hipótesis de que esto podría pasar, sino de corroborar en la experiencia, es más, corroborar ni siquiera te hace falta ser integrante del CONICET, con que agarres un diario, con que busques en internet, cualquier hijo de vecino podría llegar a encontrar cosas. Ahora, la investigación, la ciencia orientada a un saber específico nos lleva a plantearnos esto. Ustedes, como parte justamente, Carla, de la red de comunidades costeras, ¿qué se puede aportar a esta discusión en cuanto a cómo estamos relacionándonos con la naturaleza y dónde están puestos los ejes? Bueno, en realidad como red de comunidades costeras creo que lo que podemos aportar es la palabra red, ¿no? Principalmente la conciencia del lugar en donde estamos viviendo cada uno en distintas partes de Argentina, pero del mundo en sí, y el trabajo entre todos, como red, como sistema, como unidos, no fragmentados. Creo que eso es fundamental. Y si bien, como contaba Guilla al principio, la red de comunidades costeras se forma a raíz de los proyectos y la expansión de los proyectos offshore, costa afuera, de extracción de gas y petróleo en el mar argentino, estamos interactuando y relacionados con un montón de otras asambleas y siempre hablamos de que esto es de la cordillera al mar. O sea, de hecho, el litio y la extracción de litio no es algo muy diferente, porque en realidad tanto la extracción de litio como la extracción de combustibles fósiles en mar adentro, en aguas profundas y ultraprofundas, se fundamenta en que son necesarios para la transición energética en este contexto de cambio climático. Y se habla de que son amigables ecológicamente. El litio, entre muchas el gas cosas, y el petróleo sí. No, pero sí como elementos de transición. Es necesario el gas para poder sostener la transición. Y el litio como que fuese una energía renovable, que no es cierto, por otro lado, ¿no? Porque la destrucción de los salares y del ecosistema que integran los salares y de las comunidades que viven alrededor, y la pérdida de la puna no es una opción para sostener ningún tipo de transición, cuando no nos están explicando realmente para qué, hacia dónde, ¿no? Para qué es ese litio, que en realidad es para baterías de auto. Claro, y nadie habla tampoco del después, de la vida útil de las baterías, y que esto es energía limpia. O de cómo vas a deshacerse de las baterías. Por eso digo, es energía limpia. No genera residuos tampoco. Aún si tuvieran una solución, ¿no? Imaginémonos que tuvieran la solución para que místicamente desaparezcan las baterías. Lo que se destruyó no va a volver a recomponerse. O sea, los salares son sistemas humedales
milenarios que forman parte de una región que nos trasciende como especie, y estamos destruyendo aparte un sistema necesario para todo, para todo el ecosistema, para la vida, para el agua, para la vida, ¿no? El agua es fundamental. Bueno, de la misma manera, al otro lado, en el mar, lo que se dice es que la extracción de combustibles fósiles, que hoy en día son la principal causa del calentamiento global, sigue siendo necesaria para sostener la transición energética. O sea, hay que pensar un poco en esos argumentos, porque en realidad lo que están haciendo simplemente es seguir sosteniendo esta forma de vida insostenible, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, son dos luchas que parecen que están separadas, pero en realidad es lo mismo. Estamos luchando todos desde los territorios que habitamos, integrados en las comunidades con las que compartimos la vida, contra el extractivismo, que es uno con distintas formas: litio, offshore, agronegocios, megaminería. Me parece sumamente interesante la forma en la que se fueron conformando cada una de las asambleas. Uh-huh. ¿Qué puntos encontraste en común desde tu propia red con las otras redes o asambleas que van descubriendo, que van visitando en el país? Puntos en común. Yo soy, en lo personal, aprendo todo el tiempo. Yo en estos viajes creo que todos, en realidad, desde las distintas asambleas y como personas, nos nutrimos de esas experiencias de otros compañeros y compañeras, y a su vez construimos junto con ellos, ¿no? Estos vínculos cada vez se hacen más fuertes. Viajábamos para Famatina con un compañero, Daniel, uh-huh, que decía que tenía amigos, o sea, la lucha le había hecho conocer nuevos y grandes amigos. Claro. Y lo cierto es que a medida que pasa el tiempo y cuanto más estamos involucrados en esto desde distintos lugares, pasa eso. Yo paso más tiempo hablando y conectando, y me siento a veces con más cosas en común con los compañeros de estas luchas, resistencias y de esta forma de cuidar, porque también es eso, ¿no? Sí. No solo estamos luchando y resistiendo, estamos cuidando. Es importante reforzar eso. Estamos cuidando el lugar en el que vivimos, estamos cuidando a los otros, por muchísimas razones. Porque por el valor intrínseco que tiene eso, porque amamos, porque somos conscientes. Hay, como decía Guille en la cita de Berger, que es muy recomendable de leer además, todos estos sí que están detrás del no. Entonces, bueno, sí, creo que el aprendizaje es mutuo, que es importante no fragmentarnos, ¿no? Por eso hablaba del concepto de la red, de trabajar en redes, de entender que el extractivismo fragmenta. De hecho, es lo que hizo con el mar. El mar hoy en día es una cuadrícula con distintos bloques, que desde la costa bonaerense hasta Tierra del Fuego va a ser explorada sísmicamente. Las prospecciones sísmicas, no sé si saben en qué consisten, brevemente, son barcos y todo lo que produce. Si no es fracking, es barcos que hacen detonaciones sonoras permanentes en el mar para determinar si existen o no yacimientos de hidrocarburos. Sí, son justamente como una exploración por sonar. Claro, uh-huh, y afectando, ¿no?, toda la vida marina. Claro. Y a su vez fragmentan la puna, ¿no? En este triángulo del litio, que es como le dicen, pero es la puna y está integrada por provincias, países, no es un sistema de salares. Bueno, nosotros no tenemos que caer en esa fragmentación como asambleas, como investigadores, como comunicadores, como personas. Tenemos que unirnos. Todo lo contrario, exacto. En lugar de fragmentar, buscar unir y encontrar esos puntos de coincidencia de los que hablabas vos, de los que hablaba Guille. Te hago una pregunta, porque a veces es como muy frecuente que aquellos que están involucrados desde la lucha, desde la investigación y demás, hallen sus puntos de coincidencia. En todos estos viajes y en tu experiencia personal, ¿vos sentís que esto ha derramado a la comunidad en general, que hay un compromiso real de comunidades pequeñas? Eso por un lado. Y por el otro, porque a veces me asalta esa duda, si la defensa que hacemos es periférica y no llega a los grandes centros urbanos donde parece que están lejos de todo. Yo creo que estamos en un momento bisagra. Yo creo que estamos en un siendo, y por eso cuesta tanto caer en optimismo o en pesimismo sin más. Por supuesto que las grandes urbes de alguna manera miran muchas de estas cuestiones como si fueran externas,
y no me refiero solo a la mega minería, sino por ejemplo a los agronegocios, ¿no? O sea, las fumigaciones es un problema externo. Sin embargo, están pasando cosas como que ya ponen en cuestión eso. Una de las más evidentes tiene que ver con venimos de una sequía histórica en el país, una sequía brutal que incidió no solo la calidad de vida de las comunidades, sino la propia producción nacional se vio fuertemente afectada. Discutir el agua hoy es un imperativo cotidiano en el cual gran parte de las prácticas que mencionamos de alguna manera involucra. Pero inclusive yendo a algo que no mencionamos o mencionamos de manera muy periférica, que son los agronegocios, es muy interesante los estudios que muestra que prácticamente no hay diferencia hoy entre los llamados pueblos fumigados y las grandes urbes en cuanto a la presencia de agrotóxicos en el cuerpo. Es prácticamente indiferenciable, que tiene que ver con que entra por el aire, por el agua y por el alimento. Entonces, yo creo que, reitero, estamos todavía en un proceso de transición, cuesta todavía dar una respuesta evidente respecto a hasta qué punto hay una concientización masiva de estos temas, hasta qué punto se logra salir de ciertos localismos, pero creo que estamos ya en una perspectiva en la cual todo lo involucrado con los temas socioambientales y con los temas vinculados sanitarios, me parece que va a tomar una masividad en muy poco tiempo que va a ser imposible de ser indiferente. Doctor, como última pregunta, me gustaría que nos especifique, que hablemos de esto, porque también se planteó en la mesa de ayer, ¿qué es ciencia digna o de qué hablamos cuando hablamos de ciencia digna? La ciencia digna estuvo muy involucrada con una persona que estuvo aquí en la región, que fue Andrés Carrasco. Andrés Carrasco fue un embriólogo, un médico argentino, falleció hace unos poquitos años, y fue una de las personas que hizo todo un proceso interno y externo en torno a, por un lado, sospechar, ¿no? En el caso de Andrés, realizó estudios en anfibios respecto a la toxicidad del glifosato, pero más allá de estos experimentos en particular, que generaron enormes disputas y una discusión interna hacia dentro de la academia, que eligió de hecho publicarlo en un gran medio de comunicación antes que en un paper, lo cual también involucró toda una discusión. Yo creo que lo que logró hacer Andrés es habilitar otra vez dos preguntas que la historia del país varias veces fue habilitada, que fue ¿para qué y para quién hacemos la actividad científica? Si uno va a la historia del país, aparece, por ejemplo, los trabajos de Oscar Barsasky, son trabajos en ese sentido, hace varias décadas previo, finales de década del 60 estoy hablando, donde ya estaba esa pregunta. De alguna manera el trabajo de Andrés le da esa actualidad, y entonces aparece la pregunta en torno a esta ciencia digna, que en el fondo es problematizar la actividad científica, no darla por hecho, ponerla en discusión, discutir qué política científica favorece a qué sectores, y sobre todo quitarle a la ciencia cierto carácter de objetividad, no en cuanto a sus investigaciones, sino en cuanto a que lo que se realiza a la hora de enfrentar políticas públicas siempre va a tener objetivos que tienen que ser explicitados, que tienen que ser discutidos justamente en su carácter de dimensión ética y política. Doctor, ha sido un gusto recibirlos a todos aquí, los esperamos nuevamente por Chilecito, seguramente han sido muy bien recibidos en la provincia, nos parece importantísimo que estos diálogos se den en lugares, en centros académicos como nuestra universidad, y que se conecten las asambleas independientes o incluso los curiosos, que sean lugares donde se pueda hablar de eso que los grandes medios masivos de comunicación no ponen en la mesa de discusión, sobre todo en una instancia como la que estamos ahora a nivel país. A todos, muchísimas gracias. Nos acompañaban la doctora Clara Olmedo del Instituto de Investigación sobre Sociedad, Conocimiento y Desarrollo, el doctor Guillermo Folguera, investigador del CONICET, con ellos Carla Wichmann, integrante de la Red de Comunidades Costeras. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.